Soy Valentina Mozo Valencia. Hoy les hablaré de tromboembolismo pulmonar. Es una entidad patológica que consiste en la obstrucción del flujo sanguíneo arterial pulmonar por embolismo de un coágulo desde sitios distantes de la vasculatura. Es la tercera causa de muerte cardiovascular, seguida de enfermedad coronaria y accidentes vasculares cerebrales. El TED o tromboembolismo pulmonar inevitablemente va a llevar a hipertensión pulmonar aguda y puede producir insuficiencia ventricular derecha. Es importante no solo tener en cuenta los síntomas y signos que presenta el paciente, sino también los factores de riesgo que pueden llegar a encontrar, dividiéndolos en fuertes, moderados y débiles. El paciente de bajo riesgo es el que no tiene compromiso hemodinámico y si se le hace un ecocardiograma se puede ver que en sus cavidades derechas son normales. Una vez se tienen los estudios básicos, se determina si el paciente tiene una probabilidad clínica alta, intermedia o baja para predisposición del TED. Si es baja, le hacemos un dímero D y si es menor de 500, se descarta tromboembolismo pulmonar. Si el paciente tiene una probabilidad intermedia o alta, tiene un dímero D positivo, se evalúa con un estudio de imágenes. Inicialmente, una tomografía axial computarizada de tórax. Si es positiva, el paciente tendrá una enfermedad tromboembólica y se inicia tratamiento. Si el TAD es negativo, el paciente no tiene tromboembolismo pulmonar. Si la tomografía es positiva, nos da imágenes compatibles con esta patología, se hará el tratamiento. Si tiene dudas, se puede hacer otro tipo de test. Si se tiene disponible un Doppler, podemos hacer un Doppler de miembros inferiores. Si este es positivo, se trata de tromboembolismo pulmonar. En pacientes internados se va directo al estudio de imágenes. Se hace una tomografía de tórax, se puede hacer un scan BQ, que es una alternativa para aquellos pacientes alérgicos. Si no se tiene disponible estos métodos, se puede hacer un ecodoppler de miembros inferiores directamente. Si es positivo, es TED. Si los estudios de imágenes son negativos, pero se sigue teniendo una alta sospecha clínica, se puede hacer una angiografía, que sigue siendo pues un método patrón, más que todo para aquellos pacientes graves que necesiten revascularización rápida. Los pacientes de alto riesgo son los que tienen compromiso hemodinámico o hipotensión sostenida, que no responde a la expansión, o son pues de bajo riesgo los que tienen estabilidad hemodinámica, y el eco no ayudará a definir si el riesgo es bajo. Cuando el ventrículo derecho y la presión pulmonar están dentro de lo normal, o serán de riesgo intermedio aquellos pacientes que tengan un eco con evidencias de disfunción del ventrículo derecho. En el intermedio se clasifica en alto-bajo. Alto será aquellos que tengan hiposemia, se haya troponinas o BNP elevadas, o será bajo cuando no tenga estas circunstancias. Para pacientes con alto riesgo, lo que se hace básicamente que estos tienen compromiso hemodinámico, en estos pacientes se hace un ecocardiograma. Si el ecocardiograma tiene alteraciones en las cavidades derechas compatibles con embolia de pulmón, se inicia el tratamiento. Si es que no hay otra causa clínica que amerite el cuadro clínico del paciente. Si el paciente no está muy crítico, se confirma el diagnóstico. Se usa angiografía para que además del diagnóstico se implemente terapéutica mecánica para desobstruir los vasos comprometidos y mejorar la función hemodinámica del paciente. Si el ecocardiograma muestra las cavidades derechas normales, el paciente no está grave, obviamente, por embolia de pulmón. En el caso del manejo del paciente, inicia si está hemodinámicamente estable o no.
En una embolia pulmonar no complicada con el paciente estable se deberá dar medidas de soporte y manejo de anticoagulantes. Las medidas de soporte incluyen administración de oxígeno para corregir la hipoxemia, la fluidoterapia para mantener la presión arterial y en los pacientes hipotensos con alta sospecha clínica de TED deben ser ingresados a UCI para monitorización hemodinámica. Bueno, una vez tenemos el diagnóstico de tromboembolismo por imagen, este se va a estratificar su manejo. En cuanto al tratamiento, la anticoagulación es el primer régimen terapéutico. Incluso mientras se establece el diagnóstico de los casos de riesgo intermedio o alto, según la guía del 2019 se recomienda que a los pacientes normotensos inicialmente se traten con heparinas de bajo peso molecular, aunque pues los anticoagulantes orales directos han demostrado eficacia como tratamiento inicial. En pacientes inestables hemodinámicamente se deberá utilizar preferentemente heparina endovenosa en la infusión continua ante la posibilidad de efectuar reperfusión de urgencia. Si el paciente tiene un alto riesgo o un T masivo o un T con hipotensión, se hace anticoagulación más reperfusión. Si el paciente es de bajo riesgo, lo que se va a hacer es reestratificar más la anticoagulación. Bueno, en el caso del paciente de alto riesgo, se hace una reperfusión con trombolíticos. Con alteplasa, estreptoquinasa y tenecplasa. En pacientes que estén hipotensos debe disolverse el tombro, para eso se añade este tipo de agentes. En caso de que no se pueda trombolizar por embolectomía, se puede hacer una embolectomía por catéter percutáneo para sacar el trombo. El TED de bajo riesgo, lo que se hace es reestratificación, se evalúa si es de bajo riesgo o no, se anticoagula, se le pone heparina, se le pone sudireto o warfarina para que además de se realiza el puntaje PESI o el puntaje IGEP simplificado. El PESI básicamente es el índice de severidad del tromboembolismo pulmonar. Si el paciente es de riesgo intermedio, se realizan más estudios y se le manda el electrocardiograma, topronina y una BNP para clasificarlos. En el riesgo intermedio alto se usa anticoagulación más monitorización cercana para estar pendiente de que el paciente no se impotense, porque si este se impotensa se tromboliza. Si se quieren acceder a más información sobre esta patología, pueden acceder a la guía del 2019, es muy completa y además agregan otros criterios, como en el caso de las pacientes que presentan esta patología en gestación. Muchas gracias.